Era un buen tipo, bastante educado, que ocupaba el departamento como sede de fotografía, por lo que no vivía ahí. De pronto, ambos vimos y escuchamos a ese niño correr por el pasillo, riendo y jugando como si fuera un día normal, para luego desaparecer ante nuestros ojos. Ambos nos quedamos mirando, bastante sorprendidos. De inmediato se apoderó de nosotros una sensación de miedo que nos dejó inmóviles. Relatos Paranormales Oficial. Mi nombre es Carlos, y lo que voy a contarles es una experiencia bastante aterradora que me sucedió hace un par de años en una colonia céntrica y antigua de la Ciudad de México, donde fui contratado como conserje en un edificio de departamentos bastante viejos. Durante los primeros días, todo transcurrió de forma normal. Me encargaba de administrar algunos pagos y gastos relacionados al mantenimiento del edificio, así como ayudar a diferentes inquilinos en problemas sencillos y reparaciones de cualquier índole. Básicamente, durante las primeras semanas, todo estaba saliendo bien y no había problemáticas graves, solamente las normales de este tipo de edificios, donde había inquilinos morosos y gente que no respeta las reglas. Sin embargo, la mayoría de ellos eran personas que solo estaban ahí por algunos meses y después se iban. Pero conforme fueron pasando las semanas, comencé a mirar ciertas cosas que me ponían un poco nervioso. Primero escuché ruidos extraños a todas horas del día y la noche. Muebles que se arrastraban, voces, gritos, risas de niños, pasos o algo que parecían ser cadenas arrastrando o canicas que caen. Se veían cosas como sombras, reflejos en ventanas, luces que se prendían y apagaban sin explicación. Dentro de algunos cuartos vacíos se veían pequeñas luces o lámparas como si fueran veladoras encendidas. Al principio, pensé que por ser un edificio viejo, todos aquellos sonidos tenían algún tipo de explicación lógica. Pero conforme fueron pasando los días y las semanas, las cosas se hicieron más intensas, hasta que empezaron a ocurrir eventualidades más fuertes. Cierta noche, aproximadamente a las 11, mientras hacía el cierre del portón, me dispuse a prender las luces de las áreas comunes. De pronto, escuché el grito de una mujer que pedía ayuda desgarradoramente, al mismo tiempo que azotaba la reja del portón. Ayuda, por favor. Corrí lo más rápido que pude. Imaginé que alguna inquilina estaba siendo asaltada cuando intentaba ingresar al inmueble. Sin embargo, cuando llegué al lugar, no había absolutamente nadie. Esperé un par de minutos para ver si alguien entraba y no sucedió. Al día siguiente, revisé las cámaras de seguridad y al buscar lo que había pasado, solo encontré un video donde el portón se mueve drásticamente y se escucha el grito de ayuda, pero no se ve a ninguna persona. Unos días después, a las 3 de la mañana, volvió a suceder el mismo evento. Una voz de mujer pedía ayuda mientras azotaba el portón de entrada. Esa vez abrí la puerta para asomarme y de nuevo no vi nada. Me dirigí a los videos de seguridad y pasó exactamente la misma situación que la vez anterior. Otra ocasión, mientras hacía la limpieza de los pasillos de las áreas comunes a plena luz del mediodía, escuché a un niño correr en el pasillo mientras se reía y trataba de ocultarse. De momento no le di importancia, pensé que podía ser el hijo de cualquier vecino. No obstante, el niño volvió a aparecer, pateando el montoncito de basura y polvo que había barrido.
por lo cual salió volando por toda el área. Cuando volteé a ver qué había sucedido, el niño me vio directamente a los ojos y se fue corriendo hacia otro de los pasillos. Honestamente, esto sí me molestó, así que decidí seguirlo para comentarle a sus padres las travesuras que había hecho. Caminé tras él y lo vi meterse a un departamento donde vivía únicamente un inquilino de nombre Javier, el cual era un estudiante foráneo que vivía ahí mientras acababa la universidad. Lo conocía poco, pues era un joven bastante amable y que a veces me daba un refresco o algún detalle de comida. Se me hizo muy raro que ese niño entrara ahí, pues a esa hora el inquilino no estaba. Decidí tocar la puerta a ver si alguien salía, pues a lo mejor tenía visitas. Esperé por varios minutos y nadie salió. Después de un rato, el joven llegó, y al verme en la puerta, me saludó muy amable, como siempre lo hacía. Aproveché la confianza y decidí preguntarle si tenía visitas, a lo cual me respondió que no. Por lo tanto, le conté lo que había pasado. De momento no me creyó, y me jugó un par de bromas, insinuando que estaba alcoholizado. Varias cosas pasaron después de esa eventualidad, cada vez más extrañas y tenebrosas. Muchas me sucedieron a mí y unas cuantas a inquilinos que reportaban situaciones extrañas en los departamentos cercanos. Lo más fuerte que me ocurrió fue una ocasión que estaba arreglando una luz del pasillo de área común. Escuché una caída fuerte en el departamento de junto. Me asomé por la ventana para saber si veía algo extraño, y solamente vi a una joven mujer llorando, sentada en un sillón de la sala. A su lado estaba un niño de unos 6 años, completamente inconsciente. Rápidamente toqué a la puerta para ver si requería ayuda, pero no me abrían. De nuevo me asomé por la ventana y solo veía a la misma mujer llorando, sin hacer absolutamente nada por el niño que estaba tirado. Toqué más fuerte la puerta y decidí abrirla sin permiso. Cuando entré al departamento, sentí mucho frío, como si en lugar de entrar a una habitación, hubiera salido al exterior, pues una corriente de aire me recibió en la cara. Caminé hasta la mujer para ofrecerle ayuda o para llamar a alguna ambulancia. Ella estaba completamente en pánico, sin saber qué hacer. Me dirigí al cuerpo del niño y pude tocarlo con mis manos. Su cuerpo estaba frío y tieso, como si llevara días así. En la cabeza se veía un fuerte golpe. Tenía bastante sangre, la cual corría por el cuerpo del pequeño y por mis manos. Le pregunté a la joven mujer si quería que le llamara a la ambulancia, pero no me contestaba, así que decidí tomar la iniciativa. Tomé el teléfono y llamé a una ambulancia para que ayudara al niño herido. Cuando colgué la llamada, busqué con la mirada una especie de toalla limpia o trapo para limpiar la herida del pequeño, pero no encontré nada. Así que decidí salir de ese departamento y correr hacia donde tenía el botiquín del edificio. Tomé algunas gasas, alcohol, agua limpia y corrí de nuevo para apoyar al pequeño. Sin embargo, cuando llegué al departamento con la cabeza un poco más fría, noté que se trataba de uno de los tantos departamentos que tenían meses desocupados. Miré alrededor para ver si no me había equivocado, pero no era así, ya que ahí estaba la herramienta que estaba ocupando para arreglar la luz. Me asomé por la ventana como lo había hecho antes, y efectivamente, el interior estaba completamente vacío. Por más que intenté abrir la chapa de la puerta, esta jamás cedió. Miré mis manos, en las cuales aún tenía un poco de sangre dura y seca que me había escurrido cuando agarré al niño herido. En ese instante recordé que había pedido una ambulancia y que ya no tardaría en llegar, así que llamé por teléfono para cancelar, lo cual desafortunadamente ya no fue posible.
La ambulancia llegó unos minutos después y tuve que decirles que un niño hizo aquella llamada como broma. Después de unos minutos, la ambulancia se fue. A partir de ese evento, comprendí que las cosas que pasaban no eran normales. Por un momento pensé en renunciar al empleo y salir corriendo del lugar, pero se me iba a hacer muy complicado buscar otro trabajo con ese sueldo, por lo que me di a la tarea de investigar con los vecinos que tenían más tiempo ahí lo que había pasado. Algunos comentaron que este lugar había sido escenario de varias cosas extrañas, pues era un edificio muy viejo con departamentos baratos que la gente rentaba no para vivir mucho tiempo, sino para salir de algún apuro en lo que encontraba algo mejor. Era común que los inquilinos eran personas divorciadas o separadas que tenían que salirse de sus casas de urgencia, o algunos estudiantes universitarios que estaban ahí en lo que terminaban el semestre. No obstante, no siempre fue así. Cuando este edificio comenzó a funcionar, había diversas familias que llegaron a vivir ahí, pero que a raíz de que escucharon ruidos y veían cosas, decidieron salirse del lugar. Principalmente los niños, pues eran más receptivos a este tipo de energías. Hasta que varios años después ocurrió un incidente bastante delicado. Resulta que al edificio se mudó una pequeña familia con un hijo que tenía un problema de salud mental y que requería de cuidados especiales. A los pocos días que se mudaron, el niño tuvo un accidente en su departamento, pues por estar jugando se subió a un mueble, mismo que no resistió el peso, y el niño cayó dándose un golpe mortal en la cabeza. Después de aquella tragedia, la madre cayó en un estado profundo de depresión que derivó en locura y en atentar contra su propia vida, hasta que un día el señor llegó al departamento y encontró el cuerpo de su esposa sin vida. A partir de ahí, el ambiente en todo el edificio se hizo muy pesado. Los vecinos juraban que veían a un niño corriendo y gritando, además de llanto y voces de mujer pidiendo ayuda. Cierto día, mientras hacía mis actividades, se acercó una pareja para pedir informes sobre un departamento vacío. Después de llevarlos a ver el lugar, platicamos sobre los pagos y quedaron muy formales en rentar el departamento. Unos días después, cuando acudieron a firmar el contrato, dijeron haber visto a un niño corriendo por el lugar y que al preguntarle dónde vivía, simplemente desapareció ante sus ojos, lo cual les dio mucho miedo y decidieron huir del edificio. Yo siempre fui una persona creyente de la palabra de Dios, por lo que cuando comencé a ver y a escuchar cosas extrañas, empecé a hacer oraciones para pedir por el descanso de las almas que habitaban el lugar y también por la vida tranquila de quienes alquilaban los departamentos. Incluso alguna vez se me ocurrió arrojar agua bendita en los pasillos de las áreas comunes. Sin embargo, en lugar de disminuir, cada vez se hacían más intensas, como si la energía negativa del lugar se molestara y rechazara mis oraciones. Cierto día por la tarde, yo me encontraba en la entrada, intentando hacer vigilancia. De pronto, llegó un inquilino a hacerme un pago de mantenimiento y nos quedamos platicando como normalmente lo hacíamos. Un tipo bastante educado que ocupaba el departamento como sede de fotografía, por lo que no vivía ahí. De pronto, ambos vimos y escuchamos a ese niño correr por el pasillo, riendo y jugando como si fuera un día normal, para luego desaparecer ante nuestros ojos. Ambos nos quedamos mirando, bastante sorprendidos. De inmediato se apoderó de nosotros una sensación de miedo que nos dejó inmóviles. Después de unos segundos, conversamos sobre aquello que habíamos visto y las veces que él escuchó risas y pasos pequeños en los pasillos. Fue entonces cuando me contó una historia que no sé si fue real, pero me dio mucho temor. Me comentó cuando él recién empezó a rentar en ese lugar,
salió por un momento a comer a un lugar cercano, donde había 2 mujeres que atendían un pequeño restaurante. Él pensó que sería buena idea pedirles referencias por aquel edificio y la zona donde estaba ubicado. Una de las señoras le comentó que ese edificio había sido escenario de diferentes crímenes y cosas bastante feas. Por eso eran departamentos baratos, pues el lugar cargaba con muchas energías malas y vibras negativas. Pues cuando ese edificio fue creado, ocurrió un accidente bastante fuerte con unos albañiles que murieron aplastados por una maquinaria de demolición. Años después, uno de aquellos departamentos fue utilizado como escenario, donde vivían mujeres y hombres que vendían y consumían diferentes tipos de sustancias. Por lo que una ocasión hubo un hombre que le quitó la vida a varias personas que ahí trabajaban, hasta que la policía intervino y al momento de capturar a varios delincuentes, hubo una balacera que dejó a varios muertos. Por esa razón, en ese edificio había muchas malas energías que obligaban a los pocos inquilinos a rentar por pocos meses y después buscar algo mejor. Yo escuché atentamente las palabras del inquilino, las cuales me dejaron bastante intranquilo y preocupado por lo que pudiera suceder. Después de algunos segundos, nos despedimos bastante atemorizados por la situación. Al día siguiente, acudí puntualmente a la misa de las 8 de la mañana, a la cual iba formalmente todos los domingos. Esa tarde decidí comentarle al padre lo que había pasado. Primero me dijo que no me dejara sugestionar, que todo era producto de mi mente. Sin embargo, le pedí que me ayudara con alguna especie de oración para ayudar a los inquilinos, a lo cual solo me regaló bastante agua bendita para rociarla por todos los lados del edificio. Compré un par de imágenes religiosas y las coloqué en algunas partes estratégicas, y después de hacer el cierre del edificio, procedí a ir a mi cuarto para dormir un poco. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, me desperté porque escuché ruidos en los pasillos. Los ruidos eran muy fuertes, como si alguien estuviera golpeando contra la pared. Decidí pararme de la cama y ver de qué se trataba. Cuando subí las escaleras, vi que la primera imagen que había puesto estaba tirada y manchada de tierra, como si alguien lo hubiera pisado varias veces. Dejé la imagen tirada en el piso mientras seguía caminando por el siguiente nivel, donde encontré la otra imagen, igual de dañada que la anterior. Tomé ambas imágenes y me fui a mi cuarto para arrojar agua bendita por los pasillos y en los lugares donde había encontrado ambas imágenes. Al momento de hacerlo, sentí mucho frío y los ruidos y sensaciones de temor se hacían cada vez más intensas. De pronto, el niño que había visto días antes se hizo presente ante mí, solo para decirme directamente a los ojos: «Esa agua nos pone de mal humor». Sin previo aviso, el recipiente donde tenía el agua cayó al piso, salpicando todo. Admito que no pude hacer otra cosa más que salir corriendo a mi cuarto y encerrarme por dentro, rezando todas las oraciones que me sabía. Al día siguiente, decidí hacer mis actividades lo más temprano que pude y decidí que buscaría el apoyo del padre de la parroquia, con quien tenía cierto grado de confianza, porque todos los domingos acudí a escuchar la palabra de Dios. Cuando llegué con él y me recibió en su oficina, le pedí que me dejara explicarle todo lo que sucedía ahí, sin ningún tipo de interrupción. Al principio noté que su cara era de incredulidad, y hasta cierto punto lo entendía. Mientras iba avanzando la plática, noté que su expresión cambió de incredulidad a cierto temor y curiosidad. Finalmente el padre me explicó que cuando una persona fallece por tragedia en algún lugar, su energía se queda ahí. La única forma de ayudar a ese tipo de energías era enseñarles el camino de la luz para que pudieran descansar en paz al lado de nuestro Señor.
Le pregunté qué podíamos hacer para ayudar a aquellas almas y de paso a los inquilinos del edificio, lo cual me respondió que tenía que acudir al lugar para hacer varias oraciones. Esa misma tarde solicité que todos los vecinos bajaran para observar lo que el padre iba a hacer. Al principio pensé que se iban a oponer, pues yo había tomado una decisión sin consultarla. Me sorprendí mucho cuando todos los vecinos comentaron haber visto y escuchado los mismos ruidos, pero que por temor o pena del qué dirán, no habían querido comentar ni hacer nada. Cuando llegó el padre, lo recibimos con mucha fe. Nos pidió una cubeta con agua limpia y una bolsa de sal, así como todas las imágenes religiosas y Biblias que pudiéramos conseguir. De inmediato lo hicimos y le dimos lo que había pedido. En ese instante el padre nos pidió abrir la Biblia en el Salmo 91 y comenzó a leer con mucha fe las letras benditas del Salmo, mientras todos seguíamos la lectura con él. Caminamos por todos los pasillos y habitaciones disponibles, leyendo y rezando el Salmo, mientras arrojaba agua bendita por todos lados. Después de casi una hora, todos nos juntamos en el patio central del edificio para recibir la bendición del Padre, quien nos solicitó siempre tener abierta la Biblia en el Salmo 91, pues es la oración que nos ayuda a protegernos y blindarnos de todo mal. Afortunadamente, después de ese día, ya no se volvieron a escuchar ruidos ni entidades extrañas en el edificio, pues varios vecinos siguieron al pie de la letra las recomendaciones del padre al colocar en la puerta del departamento una imagen religiosa y una Biblia abierta en el Salmo 91 en la sala. Incluso por unos días nos juntamos por las tardes para hacer una oración y leer el Salmo que nos ayudaría a proteger y cuidar el edificio. Han pasado varios años de aquella situación. Hoy en día, en el edificio, se respira otra vibra, y los departamentos han dejado de ser espacios con energías negativas. Tenemos familias y niños felices corriendo e iluminando con su inocencia los pasillos que antes estuvieron sombríos por todas aquellas energías negativas que sumergían el lugar. Así que ya saben, se pueden proteger con el Salmo 91. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Alberto Atuk para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que este de terror haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con sus amigos. Por acá en pantalla les dejo más historias. De igual forma, si tienen alguna historia que contar, encontrarán los medios de contacto en la descripción del video. Y si tienen algún problema con la brujería, también encontrarán el contacto de Diego. Y por supuesto, recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.